Bien, bueno, la idea de la clase de hoy es ver una guía nueva que se llama Técnicas de Mejora de Rendimiento, donde reunimos, bueno, varias de esas técnicas para mejorar el rendimiento del pipeline del procesador, básicamente, ¿sí? Em, lo primero que vamos a ver hoy es cómo mejorar la predicción de los saltos, ¿sí? Es decir, mejor dicho, cómo tratar de predecir eficientemente los saltos. Eh, vamos a tratar de ver los predictores, digamos, que vamos a tratar de llegar a los predictores que usan los procesadores comerciales, digamos, hoy en día. Eh, y después lo que vamos a ver es lo que se llama Static Multiple Issue, que es básicamente el paralelismo, digamos, al nivel de la instrucción, donde el hardware ejecuta más de una instrucción a la vez, ¿no? Em, entonces, bueno, arranquemos con este tema de predicción de saltos. Toda esta parte de predicción de saltos no está en el, hay algo en el libro de Patterson que veníamos viendo, pero donde mejor está explicado es en el apéndice C de este libro que está acá abajo, ¿sí? Que es Computer Architecture, a Quantitative Approach, que es de Genesis y Patterson, ¿sí? Son los mismos autores, pero como invertido, ¿no? El que veníamos usando es de Patterson Genesis, este es de Genesis y Patterson, ¿sí? Este libro reúne, digamos, como eh, las últimas técnicas digamos, las últimas técnicas que se están usando hoy en día, digamos, de arquitectura, digamos, ¿no? Como más eficientes. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Básicamente lo que necesitamos saber es cuál es la próxima instrucción que vamos a levantar de memoria, ¿no? Em, el problema está en que la instrucción anterior, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer fetch, la instrucción anterior está en la etapa de decode, ¿sí? Entonces todavía no se decodificó. Como todavía no se decodificó, no sabemos si esa instrucción es un salto o no. Entonces, yo tengo que... entonces, si la instrucción anterior es un salto, bueno, eh, es más difícil de saber, ¿sí? Cuál es la instrucción que yo debería levantar ahora, ¿no? No ejecutar, sino levantar ahora. Entonces, para levantar la instrucción correcta, en la etapa de fetch, yo lo que necesito saber es si la instrucción anterior es un salto o no. Si es un salto condicional, si ese salto se va a tomar o no. Y en el caso en el que se tome, cuál es la dirección a la que voy a saltar, ¿no? Si yo no tengo toda esta información, no puedo saber cuál es la instrucción que yo necesito levantar, ¿no? Em, entonces, este, bueno, acá en la presentación fui echando así como los ejercicios como medio teórico y medio práctico, ¿sí? Los ejercicios de la guía. Este ejercicio en particular está bueno justamente como para tratar de tomar un poquito de dimensión de la importancia que tiene predecir correctamente los saltos, ¿no? Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Asuma que tenemos un pipeline de 20 etapas, ¿sí? Parece grande, pero son los números de etapas de pipeline que se usan en los hardware, en los procesadores más eh, optimizados hoy en día. Eh, y además, asuma que por cada fetch se leen 5 instrucciones, ¿sí? Eso también es bastante común en los micros de hoy en día. Además, respecto al código, ¿sí? Que está ejecutando este micro, básicamente tenemos bloques de 5 instrucciones donde la última es un salto, entonces tenemos como
una instrucción de salto cada 5 instrucciones, ¿no? Entonces, lo que me pregunta es, ¿cuántos ciclos de reloj toma hacer fetch de todas las instrucciones en un código de 500 instrucciones? ¿Sí? Considerando predictores con las siguientes precisiones. 100%, es decir, que predice perfecto, 99, 98 y 95, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos una precisión del 100% y se hacen fetch de 5 instrucciones por cada ciclo de clock, básicamente lo que tengo que hacer es 500 dividido 5, son 100 ciclos. Falta la S ahí. 100 ciclos de instrucción, ¿no? Eh, como tengo precisión del 100%, ningún fetch, no levanté, digamos, ninguna instrucción incorrecta. ¿Qué pasa si ahora tengo una precisión del 99%? Bueno, en el camino de ejecución correcta tenemos de nuevo los 100 ciclos, pero además de esos 100 ciclos hubo una predicción que fue incorrecta, ¿no? Entonces, la penalidad son las 20, digamos, estamos asumiendo que el branch se resuelve al final del micro, ¿sí? En la última etapa de pipeline. Entonces la penalidad son las 20 etapas, digamos, ¿no? Entonces de cada 100, una es incorrecta y la penalidad son 20 instrucciones, ¿no? Entonces tengo 120 ciclos de clock en total para ejecutar este código de 500 instrucciones. En realidad para fechar, no para ejecutar. Entonces, con un predictor del 99%, ya tengo un 20% más de instrucciones levantadas, ¿sí? Para ejecutar el mismo código. Si no vamos al 98, ¿sí? En lugar de predecir mal una vez, predecimos mal dos veces. Entonces la penalidad es de 40 ciclos de clock, 40% de instrucciones extra levantadas, ¿no? Ya si no vamos al 95%, tenemos 5 branch mal predichos. Entonces tenemos eh, una penalidad de 100 instrucciones, ¿sí? Entonces, básicamente, estamos ejecutando el doble de código, ¿no? Em, por supuesto que estos no son números reales, digamos, estamos haciendo un montón estamos asumiendo un montón de cosas, sobre todo respecto al código, ¿sí? Eh, para tratar de hacer el análisis un poco más sencillo de- de analizar, pero sí demuestra una idea clara y es que si yo no hago una predicción correcta, la penalidad que voy a tener va a ser muy alta, ¿sí? Bueno, en nuestro micro era de tres instrucciones de más, ¿no? Perdón, bueno, sí, tres stall, ¿no? Em, entonces, tener un buen predictor de salto es fundamental, ¿sí? Y cuando sigamos viendo las técnicas de mejora de rendimiento, eh, como Multiple Issue o el procesador out of order, bueno, cada vez se vuelven como más cruciales estos predictores de salto, ¿sí? Entonces, algo que siempre nos tenemos que preguntar ¿es posible evitar este salto? ¿Sí? Si yo tengo un código como este en C, eh, los procesadores, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué dice este código? Nada, es un if. Si A es igual a 5, B vale 4, si no, B vale 3, ¿no? Código, eh, o sea, lo que quise representar es un if-else común, digamos, ¿no? Eh, Si yo tengo que implementar esto como veníamos trabajando, básicamente tengo que poner dos branch, ¿sí? Comparo primero x0 con 5, si no es igual, eh, ejecuto em, está bien, si no es igual, ejecuto la parte del if, ¿sí? Entonces
a X1 le pongo 4 y entonces después salto a L3, ¿no? Ese es el segundo branch que tengo, ¿no? Si esta condición no se cumple, perdón, si esta condición se cumple, salto acá, a B le pongo 3 y termino, ¿no? Esta es la forma en la que venimos básicamente implementando o escribiendo las estructuras if-else, ¿no? Sin embargo, los micros actuales traen un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que nos sirven para evitar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría? Básicamente hago la misma comparación, ¿sí? Pongo en un registro el valor de la condición, digamos, del if, ¿sí? Y en otro registro la condición del else, ¿sí? En x0 pongo 4, en x1 pongo 3. Y después ejecuto esta instrucción que probablemente no la hayan visto porque no es de LECV8, es de ARMV8, que dice lo siguiente. Si, fíjense, si se da una condición, RD vale lo que está en Rn. Si no, RD vale lo que está en Rm, ¿no? Es como una selección condicional. Entonces yo los argumentos que le tengo que pasar son el registro de destino, que sería B, ¿sí? X1, y los dos registros iniciales de las dos condiciones, ¿no? El Rn y el Rm. Y le tengo que pasar cuál es la condición que yo quiero comparar, ¿no? En este caso es igual. ¿Cómo se ejecuta esta instrucción? Bueno, básicamente lo que hace la ALU es revisar las banderas del procesador, ¿sí? Y analiza esta condición de la misma forma en la que lo hace para los branch condicionales, ¿sí? Y a partir de cómo están las banderas, bueno, en X1 pone un valor o el otro, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo básicamente es a estas dependencias de control, ¿sí? Transformarlas en lo que sería una dependencia de datos, ¿no? Porque ahora yo tengo una dependencia de datos de X0 con esto y X1 con esto, ¿no? Pero no solamente la cantidad de instrucciones son menores, sino que encima no tengo un salto, ¿sí? Esto es algo que utilizan los compiladores constantemente. Si ustedes ponen esta estructura, ¿sí? Eh, digamos, como que llaman el GCC, digamos, que lo compilan con el GCC, si le ponen un nivel de optimización 0, van a ver como resultado algo como esto, ¿sí? Si le ponen algún nivel de optimización, ya van a ver una estructura de este tipo, ¿sí? Em, entonces, básicamente, ARMV8 nos da un montón de estas herramientas, ¿sí? De estas instrucciones, cuya idea es evitar los saltos condicionales, ¿no? Em, por supuesto, esto no siempre se puede hacer porque en este caso yo estoy asignando un valor a un registro nada más, pero si yo acá tuviera que hacer una operación, básicamente el problema de esta estructura es que yo tengo que ejecutar las dos. No sé, si yo acá estoy haciendo un trabajo matemático pesado y acá también, voy a tener que ejecutar los dos trabajos pesados para después elegir el resultado, ¿no? Entonces, este tipo de estructura no siempre es más óptima, pero, pero bueno, en este tipo de estructuras y también se utiliza mucho cuando estoy ejecutando, digamos, estoy haciendo código con verificaciones de errores, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de estructuras se pueden simplificar de esta forma, ¿no? Lo que quería demostrar con esto es que, bueno, este problema es tan crucial que hasta los mismos procesadores vienen con un conjunto de instrucciones que intentan evitar eh, tener, digamos, intentan evitar los saltos lo más que puedan, digamos, ¿no? Bien,
Obviamente, como decía recién, no se pueden evitar todos los saltos, entonces tenemos que analizar cómo podemos hacer cómo ejecutar estos saltos lo más eficientemente posible. Por supuesto, esto que estuvimos viendo acá sirve solamente que para los saltos que vienen de una estructura if-else, ¿no? Si tengo un loop, ya de por sí no nos queda otra alternativa. E incluso no todas las estructuras if-else, como decía recién, se pueden simplificar con esa metodología, ¿no? Bien. Hagamos un pequeño repaso de cómo estaba nuestro micro, ¿sí? Y cómo predecía los saltos, cómo trabajaba los saltos nuestro micro, ¿no? La versión original terminaba de resolver el salto en esta estructura, ¿no? En esta etapa, perdón, que sería la etapa de memory. Em, entonces, cuando cuando este micro se da cuenta que tenía que saltar, ¿sí? Básicamente lo que había que hacer era flushear eh, tres etapas de, mm, tres etapas de pipeline, ¿no? Fetch, decode y memory, había que flushearlo porque habíamos levantado mal la instrucción que había que ejecutar, ¿no? Por supuesto, esta estructura era not taken, ¿sí? Es decir, que lo que hacía el prong counter era siempre ir sumándole, perdón, sí, lo que hacemos es siempre sumarle 4 al prong counter, ¿sí? Y siempre ejecutamos la instrucción que sigue, excepto que acá se determine que esa predicción es incorrecta, flusheábamos, perdíamos 3 ciclos de clock y, bueno, había que arrancar de nuevo. Habíamos hablado de que esto se podía mejorar si lográbamos que toda la lógica de los saltos, en lugar de estar en la etapa de memory, estuviera en la etapa de decode, ¿no? En la etapa de decode. Entonces había que agregar algo de hardware, que era este sumador y este comparador, ¿no? Esto para el micro nuestro micro chiquito no es no es mucho problema, ¿sí? Pero porque tenemos un solo salto condicional, que es el compare en branch, ¿no? Si yo quiero agregar todos los otros saltos, este comparador, ¿sí? Se me empieza a complejizar, ¿sí? Porque primero, no solamente tengo que comparar este valor, ¿sí? Con 0 o no es 0, sino que encima tengo que empezar a comparar, por ejemplo, estos dos valores, ¿sí? Si yo quiero hacer un salto condicional, ¿no? O, perdón, en nuestro micro no compara los dos registros, sino que analiza las banderas, ¿no? Entonces, tendría que como que mover el registro de banderas, ¿sí? A la etapa de decode, ¿no? Eh, y encima, lo que estamos agregando, este comparador que estamos agregando acá, ¿sí? Suponiendo que tenga una lógica un poco más compleja para analizar todos los saltos, estaría al final del critical path, ¿sí? En tiempo de esta etapa, ¿sí? Porque está justo después del bloque de registro que es el más lento, ¿no? Entonces, si yo complejizo mucho esta lógica, básicamente lo que estoy haciendo es alargar mucho el tiempo de esta etapa, eh, pudiendo llegar a que esta etapa sea el cuello de botella en lugar de la de memoria, ¿no? Entonces, esta estructura no siempre funciona bien, hay que implementarla correctamente y tiene sus dificultades técnicas, pero si nosotros eh, a la ALU, perdón, a la compuerta AND que teníamos acá, o toda la lógica del salto, la movemos por lo menos a execute, que ahí ya es un poco más sencillo, porque acá sí tenemos ya el registro de banderas. Bueno, ya adelantarse una etapa
ya es considerablemente más eficiente porque, bueno, cada vez que le erro tengo un ciclo clock menos de penalidad, ¿no? Entonces, si yo detecto acá, en lugar de tener que hacer, en lugar de tener que, digamos, hacer 3 flush, ¿sí? Hago 2, ¿no? Que sería el fetch, el decode, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos tener la lógica acá ya es una gran mejora, ¿no? Em, entonces, ¿qué tipo de saltos tenemos, ¿no? Porque estuvimos hablando de saltos como a grandes rasgos, pero tenemos distintos tipos de saltos que son distintos problemas, ¿no? Em, el, el que veníamos charlando, que es el condicional, ¿sí? Ya sea el CBZ, el CBNZ o los B.const, ¿sí? No sabemos cuál es la dirección en la etapa de fetch, ¿sí? La tenemos que tratar de adivinar. Tenemos dos posibles direcciones de salto, ¿sí? Sería básicamente el más 4 o el program counter más el inmediato que viene en la instrucción, ¿sí? Entonces tenemos solamente dos opciones. Con nuestro micro se resuelve de esta modificación que hablaba recién, el salto se resuelve en execute, ¿no? Después tenemos los saltos incondicionales, que lo podemos resolver, hasta lo podríamos resolver en la etapa de fetch, ¿sí? Con poca lógica, ¿sí? Porque lo único que tenemos que hacer es sumarle un inmediato al program counter, o sea, ver que es un salto y sumarle al program counter un inmediato. Pero bueno, ya tenemos la dirección en la etapa de fetch, ya tenemos la dirección porque viene en la instrucción, ¿no? Eh, tenemos una sola dirección de salto posible, que es el program counter más el inmediato, y estrictamente se resuelve en la etapa de decode, ¿no? Cuando decodifico la instrucción, ahí mismo puedo sumarle el program counter el inmediato y resolver el salto. Y después tenemos los saltos con registros, ¿no? Que, bueno, en la etapa de fetch no tenemos la dirección, ¿sí? De salto, porque viene en un registro, ¿no? Y encima tenemos muchas posibles direcciones de salto porque tenemos los 32 registros, digamos, ¿no? Entonces, depende qué registro elijamos, ¿sí? Y bueno, esto lo podemos resolver se resuelve en execute, pero de nuevo también lo podríamos resolver en decode, porque sería lógica bastante sencilla de agregar en decode para poder resolver estos saltos en esa etapa, ¿no? Por lo tanto, bueno, básicamente el principal problema es el salto condicional, ¿no? Ese es el problema más grave que tenemos, ¿no? Los otros son solucionables fácilmente, entonces, bueno, este es el que vamos a tratar de resolver, digamos. Bien, predictores de salto. Tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Los estáticos y los dinámicos. En los estáticos, el micro tiene asume una predicción y siempre es la misma predicción, ¿sí? Tenemos, acá hay tres, que son el not taken, el taken, y este otro que es una combinación de los dos, que ya lo vamos a ver, que se llama backward taken y forward not taken, ¿sí? Eh, y después por otro lado tenemos los dinámicos, que la predicción cambia acorde a la ejecución del código, ¿no? Entonces, no es que siempre predice lo mismo, sino que dependiendo de cómo se va dando la ejecución del código, predice taken o not taken, ¿no? Em, bueno, hay un montón, ¿sí? Elegí algunos que son me parecen los más importantes. Y bueno, vamos a estudiar estos, digamos, ¿sí? Bien, arranquemos con los estáticos un poco a modo de
repaso, ¿no? ¿Qué ventajas? Arranquemos con el not taken, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? La implementación es súper sencilla, ¿sí? Es lo que ustedes hicieron en su micro, simplemente el program counter siempre hay que sumarle más 4, ¿no? No necesito predecir la dirección de salto, ¿sí? Porque justamente estoy asumiendo que no se toma. Si acierto, no tengo ninguna penalidad, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene muy poca precisión. Por tirar un valor, digamos, a grosso modo, la precisión de este tipo de predictor está entre el 30 y el 40%, ¿no? Eh, una gran desventaja porque, como vimos recién, eh, con porcentajes altos de predicción, como vimos en el ejemplo, en el ejercicio, tenemos ya, digamos, penalidades muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, es impensable que hoy en día un micro utilice un predictor como esto, ¿no? Y encima, si se equivoca, tiene una penalidad de 3 ciclos de reloj, ¿no? Asumiendo que el salto se resuelve en memory, que es como originalmente estaba, ¿sí? Si lo movemos a execute, son 2. Si analizamos el taken, ¿qué ventajas tiene? Bueno, una mucho mejor precisión, ¿sí? Porque básicamente me predice correctamente casi todos los saltos de un loop, ¿sí? Eh, pero lo mismo sigue teniendo una penalidad bastante baja, entre el 60 y el 70%. Perdón, una precisión bastante baja, que es entre el 60 y el 70%. De nuevo, si acierta, no tiene ninguna penalidad, pero tiene una implementación un poco más compleja porque necesito predecir cuál es la dirección de salto, ¿no? Eh, si no, tendría una penalidad en el acierto, digamos. O sea, si yo, aunque diga taken y acierte con que es taken, si no tengo la dirección de salto, bueno, no me sirve nada decir que es taken porque necesito calcularla, digamos, ¿no? Entonces no puedo ir fechando, no puedo ir haciendo fetch. Entonces, para resolver esto y de no saber cuál es la dirección de salto, lo que se utiliza es este Branch Target Buffer, ¿sí? BTB, que es básicamente una pequeña memoria asociativa donde lo que hacemos es si yo tengo un salto, almaceno en esta memoria el valor del brown counter y la dirección de destino, ¿no? Eh, entonces, el valor del brown counter, que sería la dirección donde está ese salto en el código, lo que me estaría trabajando a modo de tag, ¿no? En una pequeña caché, digamos, ¿no? Entonces, si yo después tengo que volver a ejecutar ese salto, me voy a fijar en esa memoria cache y si ya lo ejecute, saco la dirección de target de ahí y, bueno, la utilizo como, como destino, ¿no? Entonces nuestra etapa de fetch quedaría de esta forma, ¿sí? Por acá tenemos un predictor de salto que después vamos a ver, que me dice si es taken o no. Eh, y entonces con el program counter, bueno, yo voy a, gracias al valor del program counter, yo voy a predecir el salto y acá voy a tener un 1 si es taken, por ejemplo. Y bueno, con el program counter también voy a acceder a esta pequeña cache, ¿sí? Si tengo un hit, porque ese salto ya se ejecutó, y es taken, la predicción, vengo acá y en este MUX que me elige entre el PC más 4 o la dirección de salto, elijo, bueno, la dirección de salto, ¿no? Entonces, fíjense que agregando esta pequeña memoria, ¿sí? Que no hace falta que sea muy grande, bueno, tengo una muy buena estrategia para predecir cuál es la dirección de destino, ¿sí? Porque si un salto está en una determinada dirección de memoria, ¿sí? Eh, y lo que le tengo que sumar al prompt counter es un inmediato que viene codificado en instrucción, ¿sí? Entonces quiere decir que no se va a cambiar.
Entonces, una vez que ejecute ese salto, las próximas veces ya lo voy a tener guardado en esta memoria y bueno, y voy a poder, digamos, adivinar esa dirección de destino con muy buena precisión, ¿no? ¿Cuál podría ser un problema que tenga esto? Bueno, que básicamente yo o tengo que guardar toda la dirección de salto, ¿sí? Es decir, 64 bits, lo cual es bastante difícil, o lo que hago son guardar los bits menos significativos, ¿sí? Y por lo tanto puedo armar algo de lío si casualmente tengo dos saltos que en los bits menos significativos coinciden, ¿no? Eh, pero bueno, con una considerable cantidad de bits ya esa probabilidad baja y entonces esta predicción va a ser correcta, ¿no? Por supuesto que es una predicción justamente por eso, porque si tengo dos saltos que tienen los bits menos significativos iguales, se van a almacenar en el mismo lugar de esta cache, ¿sí? Porque el tag va a ser el mismo. Entonces, la predicción va a ser incorrecta, ¿no? O mejor dicho, puede ser incorrecta. Entonces, bueno, es una predicción del destino, digamos, ¿no? Del destino de salto. Puede que sea incorrecta. Una predicción del destino sonó como muy astrología. Eh, bien. ¿Se entiende cómo funciona este, este, este modulito? ¿Sí? Esta predicción de la dirección de salto. Bien. Este concepto es muy importante porque lo usan todos los predictores, ¿no? Todos los predictores dinámicos. Porque, eh, bueno, eso, siempre que tengo que predecir taken, necesito saber cuál es la dirección de destino para poder hacer fetch de la instrucción, ¿no? Entonces, esta estrategia lo usa todos los micros hoy en día. Bueno, el backward take, el backward taken y forward not taken es básicamente una combinación de las dos técnicas estáticas, ¿no? Eh, Básicamente lo que hace es lo siguiente. Si el salto es hacia atrás, ¿sí? Lo considero taken, ¿no? Es decir, si la posición de memoria donde yo voy a saltar es negativa, ¿sí? Porque al brown counter le voy a sumar un valor negativo porque voy a ir para atrás, quiere decir que estoy en un loop. Entonces voy a predecir taken, que es lo más adecuado, ¿no? Si yo tengo un loop de 10 iteraciones y predigo taken, bueno, 9 de 10 lo voy a predecir correcto, ¿no? Eh, pero si es hacia adelante, o sea que el inmediato que me viene en la instrucción es mayor que 0, entonces predigo not taken. ¿Por qué hago la predicción de not taken? Eh, Porque entonces yo asumo que estoy en una estructura tipo if-else, ¿no? O sea, si salto hacia atrás, entonces voy a asumir que estoy en una estructura tipo loop. Si salto hacia adelante, voy a asumir que estoy en una estructura tipo if-else, ¿sí? Entonces, básicamente, yo acomodando la forma en la que se implementa un if, voy a volver al ejemplo que tenía acá, ¿sí? Analizando esta estructura, yo lo que puedo hacer es que a la opción más probable, o sea, modifico esta condición para que la opción más probable quede como la not taken, digamos, ¿no? En este caso, digamos, y la opción menos probable la pongo con taken, digamos, ¿no? Entonces, eh, de eso se encarga el compilador, ¿no? Entonces el compilador, en lugar de acá poner, por ejemplo, a igual a 5, lo que va a poner es a distinto de 5, ¿no? Sigue funcionando, sigue haciendo la misma, el programa, digamos, sigue teniendo la misma idea, pero modifica, acomoda, digamos, la semántica para hacerlo más eficiente. Entonces yo pongo acá, ¿por qué la opción
más probable sería que A sea distinto de 5. Bueno, porque A puede tener cualquier valor y tengo mucho más opciones de que A sea distinto de 5, ¿no? O sea, es mucho más probable que A sea distinto de 5, ¿no? Obviamente eso no siempre es así, porque podría haber acá una instrucción que me diga que A es igual a 5, ¿no? Entonces, bueno, este if carecería de sentido, pero digo, si yo analizo solamente este pedacito de código, fácilmente puedo decir o puedo tratar de adivinar que la condición de A distinto de 5 va a ser la más probable. Entonces yo acá en este código, en este tipo de código, lo que pondría es, en lugar de este tipo de estructura, lo que lo haría sería al revés. Pondría un b.eq acá, ¿sí? Y esta instrucción la muevo acá y esta la pongo abajo, ¿no? Entonces, lo más probable va a ser que ese if no se tome, ¿no? Entonces, mi predicción, yo desde el compilador puedo modificar, digamos, sí, modificar este código para que la opción más probable sea la not taken, ¿sí? Y de esa forma todo se me hace mucho más sencillo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea de este tipo de predictores, ¿sí? El backward taken, el forward not taken. Eh, Cuando el salto es hacia adelante, si yo no modifico el código, es igualmente probable que sea tomado o no. Digamos, si yo no analizo, si yo veo a grosso modo cuál es eh, el taken o no taken, para mí es igualmente probable. Pero, como decía, los compiladores intentan predecir esto, bien analizando los argumentos del if, y organizar el código para que el salto no se tome en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, eh, gracias a esta técnica, es más eficiente que el forward sea not taken. Y de esa forma me estoy evitando tener que predecir cuál va a ser la dirección de salto, ¿no? Y entonces, bueno, esta combinación de backward taken y forward not taken es un poquito, sigue siendo una técnica estática, por lo cual es bastante sencilla de implementar. Eh, es más compleja que cualquiera de las otras dos, pero tiene una precisión considerablemente mayor. No la tengo acá, creo que anda por arriba del 80%, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta acá son todas técnicas estáticas, ¿sí? Que hoy en día prácticamente no se usan en microprocesadores muy poco optimizados, digamos, ¿no? Bien, entonces empecemos a ver un poco los más interesantes, que son los dinámicos, ¿sí? Eh, Básicamente, ¿cuál es el problema? Supónganse que tenemos este patrón, ¿no? Tenemos, no sé, taken, 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 después no taken, no taken, no taken, no taken, ¿no? Un predictor estático, cualquiera de los anteriores, eh, excepto el backward taken, forward not taken, me va a predecir 50% bien, ¿no? O sea, si es un taken, me va a predecir la mitad de estos bien y la mitad del patrón mal, ¿no? Y si es not taken, bueno, al revés, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, como la cantidad de taken y no taken es la misma, va a tener una precisión del 50%. Eh, y lo mismo acá, digamos, ¿no? Eh, Sin embargo, si uno ve este patrón, se da cuenta de que, bueno, eso, existe un patrón bastante sencillo eh, de detectar, digamos, y se podría tratar de trabajar sobre esto para, bueno, justamente detectar ese patrón, ¿no? Y actuar, predecir a partir de este patrón, ¿no? Y eso es lo que intentan hacer los predictores dinámicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a este patrón lo intento trabajar con un predictor de un bit, ¿sí? ¿Qué sería el predictor de un bit? Bueno, el predictor de un bit tiene justamente eso, un bit que me dice cuál fue la opción que tomé anteriormente, ¿no? Entonces, básicamente, siempre hago
la opción correcta anterior, ¿no? Si antes era taken, voy a seguir diciendo taken, ¿no? Si antes era not taken, voy a seguir con not taken, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente le va a errar posiblemente a la entrada, depende de cómo arranque, prediciendo, y en este cambio, ¿no? Entonces, básicamente voy a tener una predicción del 90%. Lo cual uno dice, bueno, es bastante interesante ese tipo de predictor. Está bien, pero si usamos este mismo predictor con este otro patrón, ya vemos que eh, la predicción es del 0%, ¿no? O sea, siempre, si antes era taken, voy a predecir taken y es not taken, ¿no? Entonces le erré. Ah, bueno, era not taken, pero digo not taken. No, pero ahora es taken, ¿sí? Le erré de nuevo. Y así siempre le erra. Digamos. A lo sumo le pega la primera vez de suerte, digamos, ¿no? Pero entonces el predictor de un bit, bueno, nada. Puede funcionar muy bien para algunos patrones determinados, pero no para todos, entonces por eso prácticamente no se usa. Bien, entonces, estrictamente tenemos dos tipos de predictores dinámicos, que son los llamados locales y los globales. Los predictores locales basan su predicción en la información de ejecuciones anteriores de ese mismo salto, ¿no? Es decir, llevan un registro de de cuál es la precisión, perdón, cuál fue la, digamos, si anteriormente ese salto se tomó o no. Entonces se va guardando información sobre el historial de ese salto en particular, ¿sí? Y uso esa información para predecir después cómo se comporta ese salto, ¿sí? En cambio, los predictores globales utilizan información de todos los saltos del código, ¿no? Y realizan su predicción con toda esa información, ¿no? Para algunos casos el predictor local funciona muy bien, para otros casos el predictor global funciona mejor, ¿no? Entonces, en qué tipos de predicciones? A ver, el predictor local ya lo vimos, ¿no? Primero, este es un tipo de predictor local porque va usando información del mismo salto, ¿sí? Almacena un bit para cada salto que haya, ¿sí? Y lo mismo con el de 2 bits, ¿no? No sé si se acuerdan del predictor dinámico de 2 bits, que es similar a este, pero con 2 bits, ¿no? Y eso ya lo mejoraba. Eh, Esos son predictores locales, ¿no? Y funcionan muy bien para los saltos, perdón, para los loops, ¿no? Cuando tengo una estructura de loop, funcionan muy bien los predictores locales. Pero si tengo una condición tipo if-else o if, los predictores locales no funcionan bien porque en cada ejecución de ese if, probablemente eh, digamos, la condición, no la condición, pero el valor que yo tengo que analizar en la condición cambie, entonces no tiene sentido yo tratar de predecir lo mismo que predije antes en este if, digamos, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero los predictores globales lo que intentan hacer es detectar ciertos patrones que se pueden dar en varios if que estén, digamos, consecutivos, ¿no? Por ejemplo, si yo acá tengo un if de la condición 1 y un poquito más adelante tengo un if de la condición 1 y la condición 2, bueno, si a esto no lo tomé, si la condición 1 me dio falso, bueno, este if, excepto que haya cambiado algo acá, si acá no cambió nada, este if también va a ser falso, ¿no? Entonces, si acá es not taken, acá también va a ser not taken, ¿sí? Si analizo, por ejemplo, este otro caso donde tengo la condición 1, que es alguna condición, y que me setea a igual a 2, y después tengo un if que verifica si a es igual a 0, bueno, si entré a este salto, a este no voy a entrar, ¿no? Perdón, a este if. Si entré a este if, ya sé que a este otro if no voy a entrar, ¿no? Entonces,
existe una correlación entre estos dos if que yo puedo usar para tratar de predecir cuál va a ser, cómo debería predecir este otro if, ¿no? Y finalmente, en este otro caso, que es interesante porque es de un, em, ¿cómo se llama? De un código de benchmark que se usaba mucho para analizar a los predictores en su momento. Ahora ya quedó un poco viejo. Pero básicamente esta estructura era muy difícil cuando se estaba empezando a trabajar en estos predictores globales. Era súper difícil tratar de predecir esto, digamos, y era el lugar donde fallaban todos los predictores en su momento en que este benchmark se utilizaba, ¿no? Entonces, ¿qué es esta estructura? Bueno, si A es igual a 2, entonces a A le voy a poner 0, si B es igual a 2, le voy a poner 0, y después voy a comparar A con B, ¿no? Si A es distinto de B, entro acá, ¿no? Entonces, básicamente, si A no lo tomo y a B no lo tomo, ¿sí? Entonces, seguramente a este o mejor dicho, es muy probable que a este lo tome, ¿sí? Porque es muy probable que A y B sean distintos, ¿no? O el otro caso, si tomo A, ¿sí? Y a le pongo 0, y después tomo B, entonces a B le pongo 0, a esta estructura de if no voy a entrar, ¿no? Entonces, fíjense que este tercer if, ¿sí? Este B3, eh, está muy correlacionado con estos dos if anteriores, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de patrones es lo que intenta detectar los predictores globales y tratar de accionar con ese tipo de información, ¿no? Eh, Arranquemos con los predictores locales, que un poco ya lo veíamos viendo, y después pasamos a los globales. Predictor local, por defecto, es el predictor de 2 bits, que ya lo estudiamos, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero básicamente teníamos este diagramita de estado, ¿sí? De 2 bits, donde básicamente, bueno, arrancamos en un estado, por ejemplo, arrancamos acá en weekly taken, ¿sí? Digamos, tenemos dos grupos de estados, los débiles, que son los del medio, ¿sí? Y los fuertes, que son los de los extremos, ¿no? Eh, y desde acá hacia la izquierda predecimos taken con estos dos estados y con estos dos predecimos not taken, ¿no? Entonces, si estamos acá, eh, tenemos un estado débil de taken porque si viene un not taken, me voy a pasar a predecir not taken, ¿no? O si estoy acá, estoy en débilmente not taken, porque si me viene un taken, o sea que le erré en una predicción, voy a cambiar lo que estoy prediciendo, ¿sí? En cambio, si estoy en los estados del extremo, el strongly taken o not taken, para cambiar la predicción, le tengo que agarrar consecutivamente dos veces, ¿no? O sea, si estoy acá para empezar a predecir taken, me tienen que, digamos, tengo que predecir erróneamente dos veces, ¿no? Not taken y not taken, ¿no? Yo predigo taken y tiene que ser not taken, predigo taken y tiene que ser not taken, entonces recién ahí empiezo a predecir de nuevo not taken, ¿no? No sé si se acuerdan cuando los charlamos a este predictor, pero básicamente funcionaba muy bien para cuando tengo dos loops anidados, ¿no? Eh, Porque el predictor de un bit, ¿sí? En dos loops anidados le erra dos veces al final del loop interno, pero este le erra una sola vez, ¿no? Entonces, bueno, la implementación es, tengo una memoria, ¿sí? Donde voy a ir almacenando los dos bits del estado, ¿sí? Para distintos saltos, ¿no? Por eso es un predictor local, porque si yo tengo distintos saltos, para cada uno de esos saltos voy a ir almacenando los dos bits de esta máquina de estado, ¿sí? Y esta máquina de estado se va a ir moviendo únicamente a partir de
del resultado de ese salto en particular, ¿no? O sea, el salto que tengo antes o después no me va a afectar en nada la predicción de este salto, ¿sí? Entonces, básicamente es una memoria que es indexada por el program counter, ¿sí? Hay dos, se puede decir que hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando los bits menos significativos del program counter y poner una memoria chiquita, ¿sí? Y usar los bits menos significativos para indexarla. Eh, con, bueno, la desventaja esa de que si casualmente tengo dos saltos donde el program counter, los bits menos significativos del program counter coinciden, la predicción va a ser incorrecta, ¿no? Va a ser problemática, digamos, ¿no? La otra opción es, en lugar de hacer una memoria común, es utilizar una memoria asociativa, una caché. Eh, Ahí te respondo, José. Entonces decía, la otra opción es implementar una pequeña memoria caché donde puedo utilizar mucho más bit para el tag, ¿sí? Eh, y almaceno, digamos, eso es mucho más eficiente porque esta memoria se va a llenar eh, mucho mejor. Perdón, la memoria caché se va a llenar mucho mejor, ¿no? Que si yo utilizo una memoria común. Porque si utilizo una memoria común, es probable que es muy probable que dos saltos coincidan con los bits menos significativos del program counter, ¿sí? Y que haya un montón de espacios vacíos, ¿sí? Y justo tenga dos saltos que actúan sobre la misma dirección de memoria, ¿no? Entonces, si yo utilizo una memoria caché, le puedo poner mucho más bit al tag, ¿sí? Cosa de diferenciar mejor qué salto es. Y, bueno, se va a llenar en forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que almacenar? Bueno, tenemos que almacenar básicamente eh, el tag, digamos, de donde está ese salto, y los dos bits de la máquina de estado, ¿no? Eh, José me pregunta, en estos predictores, si falla, ¿en qué momento se da cuenta? Eh, Obviamente eso es una cuestión de la implementación del micro que yo estoy usando. Acá estoy analizándolo como, digamos, en forma genérica para cualquier micro, pero eh, en nuestro caso, nosotros podríamos poner un predictor, ¿sí? El predictor siempre tiene que estar en la etapa de fetch, ¿no? Sí o sí, porque si está después, eh, un poco que no sirve, digamos, ¿no? Eh, lo que sí puede pasar con algunos predictores es que le tome más de un ciclo. En los predictores muy complejos les toma un poquito más de un ciclo, ¿sí? Y eso se utiliza cuando yo realmente me doy cuenta varias etapas más adelante, ¿no? En nuestro caso, tendremos que tener un predictor que trabaje en un ciclo, ¿sí? En la instrucción de fetch. Y bueno, se va a dar cuenta, en este caso se va a dar cuenta en la etapa de decode, en la etapa, en el otro micro se va a dar cuenta en la etapa de, de memory. Si lo pasamos a la etapa de execute, se va a dar cuenta acá, digamos, ¿no? O sea, lo que voy es que eso depende mucho de la implementación que yo estoy usando del micro, ¿no? El predictor va a funcionar exactamente igual, pero lo que va a cambiar es cuál es la penalidad de predecir incorrectamente, ¿sí? Eh, Como dice Agustín, esta memoria es una cache full asociativa, ¿no? Porque por lo general son memorias muy chicas donde accederla es siendo una full asociativa es rápido, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra etapa de fetch, ¿sí? El diagrama que vimos antes, esto que teníamos acá, que yo le dije, bueno, ese es el predictor de salto, ya lo vamos a ver, es básicamente esa memoria, ¿no? Entonces, fíjense, yo a esta memoria le accedo con el program counter y digo si es taken o no taken, dependiendo de los dos bits que yo tengo almacenados, ¿no? Pero también por otro lado, el program counter lo voy a usar para indexar el branch target buffer, ¿sí? Y saber cuál es la dirección, ¿no? Entonces, bueno,
Básicamente, en realidad, estas dos memorias se implementan juntas con una caché full asociativa donde tengo los bits, digamos, brown counter lo uso a modo de tag y tengo justamente los dos bits de si tengo que saltar o no, y si tengo que saltar, cuál es la dirección a dónde tendría que saltar, ¿no? Eh, ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de justamente estos predictores de 2 bits, ¿no? Vamos a tratar de analizar un poco la precisión con un patrón dado, ¿no? Eh, bueno, ¿qué dice? Este ejercicio analiza la precisión de varios predictores de salto para el siguiente patrón repetitivo. Eh, es decir, que son algunos if que están adentro de un loop, ¿no? Eh, donde los saltos resultaron taken, no taken, 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 not taken, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este patrón se va a repetir muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la predicción de los predictores always taken y always not taken para este patrón? El B me pregunta cuál sería la precisión del predictor de 2 bits si bueno, lo vamos a hacer por los 5 saltos. Eh, asumiendo que arranca desde strongly not taken, y sé cuál es la precisión de este predictor de 2 bits si el patrón se repitiera infinitamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos por parte. Si el patrón es taken, no taken, 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 no taken, si yo tengo un predictor always taken, ¿sí? Básicamente va a predecir correctamente 3 de los 5, ¿no? Entonces, para sacar la precisión, tengo que hacer 3 sobre 5 por 100 y sería el 60%, ¿no? Si tengo un predictor always not taken, ¿sí? Voy a predecir correctamente 2 de los 5, ¿no? Entonces, la predicción va a ser del 40%. Ahora, analicemos qué pasa si utilizo el predictor de 2 bits, ¿no? Entonces, esto que tengo acá arriba es el predictor, perdón, el patrón que tengo de salto, ¿no? Taken, not taken, 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 not taken. Bien, entonces nosotros, la consigna me dice que arranco en el estado strongly not taken, ¿no? Entonces estoy acá. Y lo que me viene es un taken. Pero yo predigo not taken, ¿no? Entonces acá tengo un fallo. Como le erré, me voy a venir al weekly not taken. Pero casualmente me viene un not taken, ¿sí? Entonces, y yo predije not taken. Entonces acá tengo un acierto. Entonces me vuelvo al estado strongly not taken. El problema es que ahora me vienen dos taken, ¿sí? Yo voy a predecir taken primero, le voy a errar, o sea, tengo un fallo, me vengo acá, de nuevo predigo not taken, le erro, entonces me vuelvo acá, ¿no? Y acá estoy en lo que sería weekly taken, entonces voy a predecir taken. Pero ahora justamente me viene un not taken, entonces también tengo un fallo. Entonces tengo un acierto de 5, ¿no? Predicción del 20%, ¿no? Precisión del 20%. Bien, ahora, ¿qué pasa si este patrón eh, ¿qué pasa si este patrón se repite varias veces, ¿no? Es decir, que es un if, ¿no? Que yo lo tengo adentro de un salto, ¿no? Em, entonces, el patrón va a ser taken, no taken, 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 no taken, ¿no? La primera fila va a ser igual que el anterior, ¿no? Eh,
La cuestión está en que yo, cuando termino este patrón, me quedo en este estado. Me había quedado en este estado, ¿no? Si no mal recuerdo, me había quedado en este estado. En lugar cuando voy a arrancar el siguiente patrón, en lugar de estar en el not taken, voy a estar en este weekly not taken, ¿no? Entonces, me viene un taken, yo predigo not taken, le erro y me muevo a weekly not taken, ¿sí? Predigo taken, pero es not taken, le fallo de nuevo, ¿no? Entonces, me vengo a not taken. Y ahora viene taken, fallo de nuevo, me voy a taken, ¿sí? Estoy acá, pero ahora predigo taken y era taken. Bien, le pegué. Entonces me voy a strongly taken, ¿no? Estoy acá. Y ahora me viene not taken, ¿sí? Me muevo, yo predigo taken, era not taken, le erro, me quedo acá, ¿no? Entonces, al final de este patrón, ahora estoy en este estado, ¿no? Ahora, predigo taken, acierto. Ahora predigo taken, pero era no taken, fallo, ¿no? Vengo acá. Sigo prediciendo taken y me vienen dos taken, entonces me vengo acá y acierto los dos. Y después predigo taken, pero era no taken y me vengo acá, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando voy a arrancar el patrón, voy a arrancar en el mismo estado. Entonces, a partir del loop 3, esto va a ser la forma en la que va a funcionar mi predictor, ¿no? O sea, necesité todos estos saltos para, digamos, entrenar, entre comillas, este predictor, ¿sí? Y a partir del loop 3 ya me quedo fijo que siempre va a predecir básicamente taken y va a tener la misma precisión que si el predictor fuera un taken. ¿Está bien? Eh, entonces voy a tener la precisión del 60%. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido este predictor si yo estoy complejizando la lógica que implemento? Porque este predictor es mucho más complejo de implementar que un always taken. Y bueno, y la razón es que este caso, digamos, este patrón no es el mejor caso donde este tipo de predictor funciona bien, ¿sí? Este tipo de predictor funciona muy bien para los loops, ¿sí? Entonces, bien. Sin embargo, si tengo un patrón así tipo if, donde mayoritariamente tengo uno de los dos, va a funcionar básicamente como si fuera un always taken o un always not taken, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto no es, no es un muy buen predictor, pero tiene su nicho, digamos, ¿no? Este predictor funciona bien funciona muy bien para ciertos casos, digamos, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, este es el tipo de predictores locales que se utilizan, digamos, ¿no? Vamos a analizar los predictores globales. Como vimos en el ejemplo, básicamente en el predictor global, lo que nosotros queremos hacer es tener en cuenta eh, el resultado de los saltos anteriores, ¿sí? Para predecir el siguiente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que necesitamos es almacenar justamente toda esa información de cómo se fue dando los resultados, si fue taken o no taken en los anteriores branches, ¿no? Entonces, para poder almacenar eso, básicamente lo que hacemos es usar un shift register, ¿no? Un registro de desplazamiento, como el que vimos en ODC, donde básicamente cada vez que tengo un salto, voy a desplazar todo ese patrón hacia la izquierda y voy a poner un 1 si el resultado fue taken o un 0 si fue no taken, ¿no? Entonces,
cada vez que tengo un salto, tengo un shift register de 10 bits, ¿no? Entonces voy a almacenar el historial de salto el historial de salto de los últimos 10 saltos, valga la redundancia, ¿no? Cada vez que tengo un salto, desplazo todo hacia la izquierda y meto el nuevo valor de taken o no taken, ¿no? Entonces, de esa forma yo tengo el historial de todos los saltos anteriores, ¿no? O de algunos, o 10 de los saltos anteriores, ¿no? Y ahí ya tengo el patrón que básicamente voy a usar para tratar de predecir, ¿no? Entonces, a este GIF register, ¿sí? De n bits, ¿sí? Que le vamos a llamar global register, ¿sí? GR. Tiene varios nombres distintos, depende de la bibliografía. Algunos le dicen global register, otros le dicen global history register. Bueno, algunos le dicen branch history, también lo vamos a ver en algunos gráficos con ese nombre. Pero bueno, es este registro de desplazamiento, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que voy a hacer es crear una tabla similar a la que vimos en el caso anterior, ¿sí? De 2 bits, ¿sí? Pero donde lo que yo voy a hacer es no hacer una... bueno, lo que voy a hacer es indexarla con los n bits del registro de desplazamiento y m bits de la instrucción de salto, ¿no? De la dirección de instrucción de salto, ¿no? Del program counter, básicamente, ¿no? Entonces, concatenando esas dos cosas, yo voy a crear una memoria, ¿sí? Que lo voy a indexar con esos dos registros, ¿no? Con la concatenación de estos dos registros, ¿sí? Y voy a hacer la predicción dependiendo del patrón, ¿no? O sea, esta combinación de estas dos cosas me van a indexar la memoria y yo lo que voy a almacenar adentro de la memoria son 2 bits con la misma lógica de esta maquinita de estado. Uy, me fui lejos. De esta maquinita de estado, ¿no? Pero ahora lo que estoy haciendo para saber si es taken o no taken es analizar el patrón, ¿no? El patrón del historial. El primer predictor, este se llama predictor de dos niveles. La primera implementación de este predictor de dos niveles utilizaba solamente el registro GR, ¿sí? Pero lo que pasaba es que, o sea, se dieron cuenta de que yo puedo tener dos saltos, ¿sí? Que trabajen con el mismo patrón, ¿no? Entonces, yo necesito diferenciar el patrón, ¿sí? Para cada uno de los branch, ¿no? Entonces ahí solo hago con el program counter, con los bits menos significativos del program counter, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo tengo es esta memoria, esta memoria se llama PHT, que es Pattern History Table, ¿sí? Que es de 2 bits en este caso estoy usando solamente el GR para indexarla, entonces va a ser 2 a la n palabras, ¿no? Y el patrón lo voy a usar como dirección, ¿no? Entonces, si me viene, qué sé yo, 0, not taken, 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 ¿sí? Que son estos 4 bits, ¿sí? A ese patrón lo voy a ir registrando en esta dirección de la memoria, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo analizo el patrón del historial para realizar mi predicción, ¿no? El historial de saltos, a través del historial de saltos, yo voy a ir prediciendo si tengo que hacer taken o not taken, ¿sí? Por supuesto que estos bits de taken o not taken corresponden a otros saltos que se dieron anteriormente en mi código, ¿no? Entonces, por eso yo estoy usando, digamos, básicamente la información de los otros saltos para predecir qué hago en este nuevo salto, ¿no? Veámoslo en un ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos este código, ¿sí? Que son estos dos for anidados, ¿no? Van a ver, o sea, están viendo ustedes que yo estoy utilizando
a modo de ejemplo, en los ejercicios mucho código en C, ¿no? Porque en realidad, o sea, se puede más o menos analizar el funcionamiento de los predictores de salto con el código en C, no hace falta que los metamos al assembler, pero obviamente esto lo voy a hacer, digamos, obviamente esto se ejecuta a modo de assembler, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este código, ¿sí? Lo implemento de esta forma, ¿no? Es una forma de implementarlo, no es estrictamente la forma en la que funciona el for, ¿no? Porque nosotros ya le hemos dicho que el for siempre primero ejecuta la asignación, después realiza la verificación, después ejecuta todo lo que está en medio y después hace el incremento, ¿no? Bueno, esto es otra forma de implementar el for, ¿sí? Donde básicamente la comparación está al final, ¿sí? No sé, básicamente me pintó hacerlo así, digamos. Es la única justificación que existe, digamos. Entonces, lo que me pide el ejercicio, dado este código, es mostrar cómo queda la tabla esta PHT, digamos, ¿no? Y entonces, fíjense que estos dos loops, básicamente, bueno, son esos, dos loops anidados, donde el de adentro se ejecuta 4 veces y el de afuera se ejecuta muchas más veces, ¿no? 100 o podría ser más, ¿no? Pero se ejecutan muchas veces, ¿no? Entonces yo voy a hacer, o sea, muchas veces voy a ejecutar este for chiquito, digamos, ¿no? El punto B dice comparar la precisión de ejecutar este código con este predictor que estamos haciendo y comparar con el de 2 bits, pero ese se lo voy a dejar de tarea porque vamos a analizar la precisión de este y les queda para ustedes analizar este código con el de 2 bits, ¿sí? Entonces, en esta tablita yo lo que puse es qué evaluación vamos a hacer, ¿sí? Primero estamos hablando del loop más chico, ¿sí? Entonces, vamos a analizar si es, menor, tendría que ser menor o igual. Me colgué. Eh, bien. Eh, entonces, primero vamos a hacer vamos a estar, digamos, evaluando este branch, ¿sí? Perdón, el branch, eh, bueno, no sé en cuál es, el interno, digamos, ¿no? Primero vamos a estar analizando ese branch, el del loop, el del for interno, y después vamos a hacer un análisis del el externo, digamos, ¿no? Entonces, asumamos que ya este loop no, va por, no sé, la iteración 10 de i, o sea, no es que recién arrancó, sino que ya se viene ejecutando hace mucho, digamos, como para que ya tengamos como el patrón todo generado, ¿sí? Y analicémoslo en ese estado, digamos, ¿no? Estable, por así decirlo. Un dato que me olvidé de avisar de decir es que el predictor local de 2 niveles tiene n igual a 4 y m igual a 4, ¿no? Se almacena. Tiene un bit, el shift register es de 4 bits, ¿sí? Y también uso los 4 bits menos significativos del program counter para indexar, para almacenar el dato, ¿no? Entonces, básicamente la tabla va a ser de 2 a la 8 palabras, ¿no? De memoria. Bien, entonces, cuando j es igual a 0, ¿sí? En este primer estado, el patrón que voy a tener va a ser, básicamente, yo lo que voy a haber ejecutado cuando j vale 0 es este loop, ¿sí? Perdón, sí, el branch del loop de arriba va a ser el último branch que ejecute, ¿no? Y después, y voy a haber ejecutado 3 veces, voy a tener almacenado las 3 veces anteriores de este mismo for, ¿no? Entonces, el patrón básicamente va a ser taken, 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 porque mientras j es menor o igual que 3, estoy asumiendo taken, ¿sí? Eh, y después, cuando
salgo de este loop y me voy al loop de afuera, voy a tener un not taken, ¿no? Porque todavía i es menor que 100, ¿no? Entonces, el patrón que voy a tener va a ser este, ¿no? Taken, taken, taken de las iteraciones anteriores de este loop interno y después un not taken del for de arriba, ¿sí? Y lo que tengo que predecir es taken, ¿sí? Cuando j vale 1, lo que voy a tener es, esto se me desplaza todo hacia la izquierda, ¿sí? Y tengo el taken que predije anteriormente, ¿sí? Entonces ya desplazo todo hacia la izquierda y pongo un 1 porque la última predicción fue un taken, ¿no? Y con este patrón lo que tengo que predecir también es taken, ¿no? Cuando j vale 2, ¿sí? Que sería la próxima iteración, desplazo todo de nuevo hacia la izquierda y pongo el bit de taken de la iteración anterior, ¿no? Y tengo que predecir taken, ¿no? Ah, lo que está mal es el j, acá no es menor o igual, es igual. Bien, asumamos que es j igual a 3, ¿sí? Perdón, j menor o igual a 3. Menor que 3. J menor que 3. Dios. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el patrón cuando j es igual a 3? Va a ser not taken, ¿sí? Que es este not taken que vengo desplazando anteriormente, de la última vez que salí del loop este, ¿sí? Y después tengo taken, 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 que son estos tres taken que tenía acá, ¿sí? Y como ahora, de nuevo, lo que tengo que analizar es que sea menor que 3, ahora tengo que predecir not taken, ¿sí? Y entonces ahora salgo de este loop chiquito y me voy al loop más grande, ¿sí? Y entonces ahora el registro de desplazamiento que va a almacenar taken, 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 not taken, ¿sí? Que sería esto, taken, 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 not taken. Y acá lo que tiene que predecir es taken, ¿sí? Entonces, eh, fíjense que para este loop, ¿sí? A este branch, ¿sí? Tengo todos estos cuatro patrones, ¿sí? Que están asociados a este loop, ¿sí? Y que dependiendo de, bueno, el historial de salto, yo voy a predecir, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría la tabla, la PHT, ¿no? Básicamente, yo tengo que poner el patrón, ¿sí? Concatenarlo con los bits menos significativos del program counter, ¿sí? Yo uf, acá le había puesto la dirección de memoria, ¿sí? Donde está cada dirección, cada instrucción, ¿sí? Esta está en la 1.4, ¿sí? Entonces lo que voy a poner lo que voy a hacer son los 4 bits menos significativos, que sería el 4, y esta está en el 0, ¿sí? Entonces voy a usar los bits menos significativos, que son 0. Entonces, yo lo que estoy haciendo es concatenar este historial de saltos con nuestro program counter, los bits menos significativos del program counter, ¿sí? Que sería este 4, ¿no? Entonces, en la memoria, en la posición 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, voy a tener 1, 1, ¿sí? ¿Por qué 1, 1? Porque después de varias iteraciones, ¿sí? Voy a predecir taken muchas veces y voy a llegar al estado strongly taken, ¿sí? Y va a quedar ahí, ¿sí? Profe, Sí. ahí en la tabla anterior, en la primera fila, no faltaría un taken ahí, porque el 0 ese es el not taken del J, Ujú. y después está el taken del I y el taken del J, ¿o no? ¿Vos me estás hablando acá? Claro, Acá yo tengo el not taken del salto de I, ¿sí? Y 3 del J, ¿sí? Es cierto que a ver, podría tener muchos más bits de esto, ¿sí? Pero bueno, mi G-Register almacena 4. O vos decís un 1 a la derecha. claro, uno no hay. Claro, no, ¿por qué? Porque yo estoy, fíjate, cuando J vale 0, yo estoy analizando cuando se va a analizar, cuando se va a realizar esta evaluación, ¿sí? Esta evaluación todavía no se hizo, ¿sí? Entonces,
Yo tengo, Claro. lo último que yo tengo es el not taken de este for, ¿sí? Justamente este patrón es el que voy a usar para analizar si yo tengo que saltar o no cuando haga esta evaluación. ¿Está? Sí, más o menos, sí. ¿Por qué más o menos? Capaz que lo estaba pensando, me parece que estaba pensando los bits de GR al revés, digamos en otro orden. Ah, ok, Está puede bien, ser. O sí, sea, esto como que se desplaza hacia la izquierda, ¿no? claro, sí. Bien, Bien, gracias. de nada. Em, Bien, entonces fíjense que gracias a esta concatenación del GR con Brown Counter, voy a tener todos estos patrones que van a estar asociados a un salto en determinado, ¿sí? Em, Nuestro micro siempre, o sea, tiene instrucciones de 32 bits, ¿sí? Entonces los dos bits menos significativos siempre van a ser 0, 0, ¿no? Entonces algo más óptimo habría sido no usar los 4 bits menos significativos, ¿sí? Sino que dejar afuera estos 2 bits menos significativos y usar los 4 siguientes, ¿no? O sea, porque si no, como que esta memoria nunca va, de esta forma nunca voy a usar las posiciones, por ejemplo, cuando en estos 2 bits vale 1, 1 o 1, 0 o 0, 1, ¿no? Porque siempre van a ser 0, porque los branch, eh, porque las instrucciones son múltiplos de 4, digamos, ¿no? Pero bueno, un detalle que no lo quise complicar acá en esta tabla, lo digo nomás, pero sería una cuestión, o sea, sería algo, digamos, una optimización que tiene que surgir, digamos, en la implementación, digamos, ¿no? Eh, Bien, ¿cuál es? Bueno, vamos con el próximo y después lo analizamos. Este predictor, ¿sí? Que se llama predictor G-share, es muy similar al anterior, ¿sí? Pero la diferencia, este es el que realmente se utiliza, el anterior lo vimos como para explicar este de forma más fácil, digamos, porque si no como medio complejo. Em, Este predictor, el funcionamiento es muy similar, ¿sí? Tenemos esto que se llama el branch history, que sería nuestro GR, ¿sí? De 10 bits, ¿sí? Y acá tenemos un branch address, o sea, sacamos los 10 bits menos significativos de la dirección del prompt counter, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, en lugar de concatenarlos, lo que vamos a hacer es usar una hora exclusiva, ¿sí? A modo de función hash, ¿sí? Eh, digamos, lo que estamos intentando hacer es, con esta hora exclusiva, es básicamente usar en forma más eficiente toda la memoria, ¿sí? Em, es como un poco raro de por qué funciona esta hora exclusiva y por qué se usa una hora exclusiva y no otra compuerta. Em, Parece poco intuitivo, pero esta hora exclusiva, ¿sí? Es una función súper sencilla, ¿sí? De implementar, entonces la puedo hacer muy rápidamente y, o sea, por ejemplo, tan rápidamente como una concatenación, prácticamente. Gracias a esta hora exclusiva, básicamente lo que voy a hacer es un uso mucho más eficiente de esta memoria, eh, donde voy a ir almacenando los 2 bits de la predicción, ¿sí? Eh, de nuevo, el funcionamiento es muy similar al anterior, nada más que en lugar de concatenar estas dos cosas, lo que voy a hacer es hacer una hora exclusiva entre los dos. Entonces puedo tener más bits, ¿sí? En lugar de tener 4 y 4, voy a tener, por ejemplo, 8 y 8, ¿no? Y voy a hacer la OR bit a bit, la OR exclusiva bit a bit, ¿no? Entonces, eh, bueno, hace justamente un uso mucho más, digamos,
eficiente de la memoria, digamos. Básicamente lo que estamos tratando de evitar es lo que decía antes, que se me superpongan por casualidad dos memorias que están trabajando sobre distintos saltos o sobre distintos patrones, ¿no? Este es un muy buen predictor, ¿sí? Tiene una precisión altísima. Nosotros o mejor dicho, cuando les presenté los predictores globales, yo les dije que eran muy útiles para analizar estructuras if-else, ¿no? Sin embargo, en el ejemplo, lo que hago es ponerle dos loop anidados, ¿no? Bien, este predictor funciona muy bien para dos loops anidados, ¿no? Como lo vimos. Una vez que esto se entrenó, digamos que le tomará una cierta cantidad de iteraciones, ya la eficiencia que tiene esto es del 100%, ¿sí? Siempre va a predecir correctamente, excepto al principio que se está entrenando y el momento en el que este loop termine, ¿no? Ese también va a tener una falla. Pero me va a estar acertando eh, todas estas iteraciones, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser el problema de este tipo de predictor para todo un predictor de dos loop anidados? Sí, que los dos loops sean muy chicos en forma tal en que no lleguen a entrenarse. Es cierto, no es la idea, no es la razón que yo estaba pensando, así que hay otra, pero esa es una buena causa por la que este predictor puede no funcionar bien, digamos, que básicamente el predictor de arriba tenga dos iteraciones, digamos. Sí, Mariano. Si el GR no es lo suficientemente grande, también. Claro, exactamente. Si yo acá, o lo que sería al revés, ¿no? Si este loop de adentro, en lugar de tener 4 iteraciones, tiene 100 también, ahí ya es imposible predecir bien los dos loops anidados. O también puede pasar que yo tenga esta estructura, pero adentro de mi código tenga otros if, ¿no? Estructuras if-else, ¿no? Entonces, bueno, como decía Mariano, ya la cantidad de bits que tengo en el registro GR no me va a ser suficiente para almacenar todo el patrón, ¿sí? Para predecir los loops, hay otro predictor más que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para este tipo de códigos. Pero bueno, este predictor funciona muy bien para situaciones como las que habíamos visto al principio, esos 3 códigos de ejemplos que había tirado, ¿sí? Este predictor funciona muy bien. Bien, ejercicio 4. Dice lo siguiente. Asume que tenemos un código que itera sobre un array muy largo, ¿sí? Lleno de números enteros positivos aleatorios, ¿sí? La parte de aleatorio es importante, ¿no? O sea, yo levanto números de ahí y no tengo ni idea qué número estoy levantando, es completamente aleatorio. El código cuenta con 4 saltos, ¿sí? Que están etiquetados como B1, B2, B3 y B4. Y básicamente cuando decimos que este salto es taken, lo que nos estamos refiriendo es que estamos ejecutando lo que está adentro, ¿no? O sea, obviamente eso podría ser completamente al revés, depende de cómo yo implemente el assembler de este código, pero para ponernos de acuerdo, estamos haciendo esa asunción, ¿no? Cada vez que yo digo que este salto es taken, lo que estoy haciendo es ejecutar lo que está adentro, ¿no? Entonces, lo que me pregunta es determinar cuál de los 4 saltos muestra una correlación local, ¿sí? O sea, cuál sería bien predicho por un branch local, y si existe alguna correlación global entre estos saltos, cuál sería, ¿no? Ups.
¿Cuál de estos saltos les parece a ustedes que puede ser correctamente predicho por un predictor local? ¿Se les ocurre? Como por ejemplo el de 2 bits. Bien. No tengo sugerencias. ¿Alguien? Sé que cuesta participar antes de las 11. Sí, después de las 11 también, ¿no? Pero antes más. No, bueno, entonces, básicamente el único loop que Ignacio dice, no se me ocurre, no se me estaría ocurriendo, pero imagino que el loop. Bien, a ver. Voy a explicar un poco el código porque no lo mencioné. Básicamente tenemos este loop, ¿sí? Un loop for, ¿sí? Que es el que está analizando, está recorriendo todo el array, ¿sí? Acá levantamos el valor de ese array y lo que hacemos son 3 comparaciones, ¿no? Si el valor es básicamente... se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Múltiplo de 2. Se me ha ido la palabra. Si el valor es múltiplo de 2, tomo ejecuto esto. Si el número es múltiplo de 3, hago esto. Si el número es múltiplo de 6, hago esto, ¿no? Entonces, mi loop externo está recorriendo todo el array, que te dijimos que es un array bastante largo. Y después, al valor que levanto, lo comparo 3 veces y vuelvo a levantar otro valor, ¿no? Entonces, lo que dice Ignacio es cierto. El único que yo podría predecir correctamente con un predictor local es el for, ¿no? El B1, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, como lo que yo estoy levantando de B2, B3, B2, B3 y B4 son números completamente aleatorios. Entonces, va a ser imposible tratar de predecir, digamos, si es múltiplo de 2 o no, ¿no? Si yo estuviera levantando, no sé, por ejemplo, una cadena de, por ejemplo, qué sé yo, números que se incrementan de 1, o sea que mi array tiene primero 0, 1, 2, 3, 4, así, todos números consecutivos, digamos. Bueno, ya puedo ver por lo menos un patrón local, ¿no? Tampoco sería, por ejemplo, no sé, uno va a ser múltiplo de 2 y el otro no, digamos, ¿no? Pero, y el último if creo que también lo predice bien. ¿Por qué, Benjamín? ¿Vos decís en mi ejemplo de que sean todos números consecutivos o en el ejemplo este de que sean números aleatorios? Ok. No, el único que tiene alguna correlación, un patrón, digamos, que localmente se puede detectar es el loop de afuera, que va a ser siempre taken, ¿no? Hasta menos de la última vez, que sí, ahí le va a errar, ¿no? Entonces, ahí un predictor local con este for funcionaría bien, ¿sí? Ahora, y después vamos al otro. ¿Existe alguna correlación global entre todos estos saltos? ¿Se les ocurre? Ups. Bien, fíjense lo siguiente. Capaz que con esto te confundiste, Benjamín, ¿no? Lo analizaste como con uno global. Ok, fíjense qué pasa con un predictor global en los últimos 3 if, ¿no? Si el valor es múltiplo de 2, voy a entrar acá, ¿no? Taken. Si el valor es múltiplo de 3, voy a entrar acá, también va a ser taken. Si yo antes tengo taken y taken, o sea que el valor es múltiplo de 2 y múltiplo de 3, va a ser múltiplo de 6, ¿no?
entonces va a ser taken. ¿Sí? Entonces, esa correlación, un predictor global la puede detectar muy fácilmente, ¿sí? Y por lo tanto, usarla para predecir el valor, perdón, el salto este, ¿sí? Entonces, B4 podemos decir que está correlacionado con B2 y B3 y que si B2 y B3 son taken, B4 va a ser taken. Si uno de estos dos es taken y el otro es not taken, bueno, este predictor debería asumir que este tercero va a ser not taken, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el tipo de correlación que un predictor global puede detectar fácilmente y utilizar para la predicción, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien. ¿Por qué le estoy dando estos dos tipos de salto, estos dos tipos de predictores? Individualmente prácticamente no se usan, porque donde funciona bien uno, el otro falla, ¿no? Que es lo que veíamos bien recién. Un predictor local funciona muy bien para los saltos, para los loops, y un predictor global funciona muy bien para las estructuras if-else, ¿sí? Entonces, algo que se utiliza mucho son estos predictores combinados, ¿no? Se llaman predictores por torneo, ¿no? Donde tenemos más de un predictor, en este caso tenemos un predictor global y un predictor local, ¿sí? Y lo que tenemos al medio es un selector, ¿sí? De cuál de los dos voy a usar para cada tipo de salto, para cada salto, ¿no? Entonces, si tengo una estructura if-else, este selector se va a entrenar de cierta forma en la que me va a elegir la predicción de este local. Si tengo una estructura tipo loop, este selector se va a entrenar de forma tal en que me elija, los dije al revés, perdón. Si tengo una estructura loop va a ser local, si tengo una estructura if-else me va a elegir el global, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un predictor local de 2 bits, el típico de 2 bits que vimos al principio, y acá uno global que sería, por lo general se utiliza el G-share, ¿sí? El de la XOR, ¿no? Y entonces, este selector que está al medio, ¿sí? Básicamente tiene una estructura también tipo la máquina de estado de 2 bits que vimos inicialmente, pero en lugar de si es taken o no taken, es cuál de los dos predictores va a usar, ¿no? Entonces, inicialmente comenzará con alguno de los dos, ¿sí? Y lo que va almacenando acá en estos 2 bits es básicamente cuál de los dos predictores funciona mejor para cada salto, ¿no? Fíjense que este selector está indexado con la dirección, con el prong counter, ¿sí? La dirección donde está el branch, ¿sí? Y entonces a través de este MUX, básicamente elige o la predicción del global o la predicción del local, ¿sí? Entonces, estas combinaciones son los predictores que mejor funcionan, ¿sí? Bien, por lo general se implementan, una forma de implementar estos predictores por torneo es esta que decía, de uno global y uno local, pero también esta estructura de tener más de un predictor y elegir cuál de los dos funciona mejor, se utiliza también mucho para cuando yo tengo un predictor que le lleva muchos ciclos o muchas ejecuciones de un branch para entrenarse, ¿no? Lo que sería como un predictor muy complejo que le lleva un patrón muy grande para poder entrenarse correctamente. Entonces lo que hago es tener un predictor complejo, ¿sí? Y un predictor mucho más sencillo que se entrene, entre comillas, más rápidamente, pero que tenga menor precisión, ¿sí? Entonces en las primeras iteraciones, o en las primeras, iteraciones de mi código, donde se ejecuta varias veces ese branch,
se ejecuta primero el más sencillo, mientras se está entrenando el que es mucho más complejo, ¿sí? Y después, una vez que ya se entrenó y que empieza a predecir correctamente, dejo de usar el más sencillo y empiezo a utilizar el más complejo, ¿no? Entonces, esa estructura de tener uno muy sencillo y uno más complejo también se utiliza mucho. Y básicamente usamos este tipo de predictores para elegir en qué momento uso uno y el otro, ¿sí? Bien. Y finalmente tenemos otro tipo de predictor que básicamente se llama Tag Hybrid Predictor, ¿sí? Dicen híbridos o Tag, donde básicamente lo que tenemos son varios predictores iguales, pero con parámetros distintos, ¿no? ¿Qué predictor es este que está acá? Fíjense que cada una de estas es un predictor, ¿no? Donde dice P2, P1, P2, P3, P4, ¿sí? Son 4 predictores del mismo tipo, pero con parámetros distintos, ¿no? ¿Qué parámetros distintos? Son básicamente predictores de este tipo, ¿sí? Los G-share, donde lo que cambia es la cantidad de bits que tengo del branch history. ¿Por qué? Porque no siempre tener más bits en el registro GR es mejor, ¿sí? Existen algunos patrones, como por ejemplo este que veíamos, que con poco bits funcionan muy bien, y si yo le sumo mucho más bits, lo que hacen es empezar a tener en cuenta las iteraciones anteriores de esta estructura, lo cual lo único que hace es complejizarlo y hacer que funcione mal, digamos, y que le tome incluso más tiempo para entrenarse, ¿sí? ¿A qué le llamo entrenamiento? A básicamente que la memoria esta ya tenga los valores estables para que prediga correctamente. Eso le llamo entrenamiento, ¿no? Entonces, el predictor es el híbrido, lo que hace es tener varios de estos predictores con distinta cantidad de bits en el shift register, ¿sí? Algunos muy cortitos, otros patrones muy largos, ¿sí? Y varias de estas memorias, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que voy analizando, cuál de todos estos 4 funciona, 4 o los que sean, funcionan bien y elijo uno de ellos, ¿sí? Y también se tiene algún otro tipo de predictor, ¿sí? Local, ¿sí? Para los loops, ¿sí? Entonces, por eso se llama híbrido, porque tengo no solamente 2 tipos de predictores, sino que además de este mismo predictor tengo varias instancias del mismo, ¿no? Bien. Vamos a hablar en estos últimos minutos de los predictores que utilizan los procesadores actuales. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos para hablar de los predictores que usan los procesadores actuales? Y es que básicamente no definen mucho, los fabricantes no nos dicen qué predictores usan, porque realmente ahí es donde está gran parte de su secreto, ¿sí? Y por lo tanto, por lo general, cuando sabemos cuando sabemos el predictor de un micro, es un micro viejo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy hablando de un i7, pero de 2008, ¿no? Bueno, ¿qué predictor tenía este i7? Básicamente tenía 2 predictores, uno rápido, ¿sí? Como esa estructura por torneo que habíamos visto, donde teníamos uno que era muy rápido y uno mucho más complejo, ¿sí? Donde cada uno de estos predictores, ¿sí? El más sencillo y el más grande, tenía a su vez 3 predictores, ¿no? O sea, imagínense, tenemos en total 6 predictores, ¿no? Entonces, donde la diferencia entre cada uno de ellos es básicamente el tamaño de los recursos que usa, ¿sí? Donde uno es muy rápido, que funciona
que nos da un resultado en un ciclo de clock, y el otro que es mucho más lento, ¿sí? Pero que intenta corregir al predictor más rápido, ¿sí? En el caso en el que falle, digamos, ¿no? Pero necesitamos este predictor rápido. ¿Por qué Intel hace esto? Porque tiene distintos tiempos de ejecución entre instrucciones, digamos, ¿no? Entonces, en algunos casos funciona y en otros no, ¿no? El lento, ¿no? Entonces, cada uno de estos predictores tiene un predictor local de 2 bits, ¿sí? Como el que ya vimos, un predictor global, que no dicen mucho cuál es, pero será alguna estructura como esta, ¿sí? O como mucho uno de estos, ¿sí? Uno solo. Y un predictor de fin de ciclo, ¿no? Este predictor que no lo mencioné, que es muy sencillo. Básicamente lo que me intenta predecir es justamente cuándo termina un loop, ¿no? Que esto, complementado con uno local de 2 bits, funcionan muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es un predictor de fin de ciclo? Básicamente, si yo tengo una estructura como esta, bueno, vamos a ver esta que tiene un solo loop, ¿no? No, está bien, vamos a hacer esta. Supónganse que J es mucho mayor que 3, entonces, perdón, esta comparación es mucho mayor que 3, entonces uno local no me va a funcionar, ¿no? Bien, entonces el código viene acá, entra a este loop, ejecuta todo este loop, no sé, supónganse que son 10 iteraciones, ¿no? Y sale, ¿no? Entonces, este loop va a ser, si yo analizo el patrón de este loop, va a ser taken, 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 hasta la 10ª vez que va a ser not taken, ¿no? Cuando ahí fue not taken, básicamente yo, mientras iba ejecutando este loop, tenía un contador, ¿sí? Que me iba contando cuántos taken van, ¿no? Taken, 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 taken. Cuando llega not taken, frena el contador, ¿sí? Agarra ese valor y lo guarda en una memoria, ¿no? Donde básicamente de nuevo lo voy a indexar con el prompt counter, ¿no? Entonces, ahora en esa memoria lo que voy a tener es 10, ¿no? Entonces, la próxima vez que yo vengo acá, detecto que esto es un loop, ¿sí? Y veo el número 10. Entonces, de nuevo, empiezo a contar, ¿sí? Cuento las 10 iteraciones, ¿sí? Y en esas primeras iteraciones doy taken. Cuando veo que ya se terminó, ¿sí? Que ya tiene que salir, predigo not taken, ¿no? Entonces, fíjense que con un contador y una pequeña memoria logro predecir estos loops perfectamente, ¿no? O por lo menos mejor dicho, el final del loop, ¿sí? Entonces, por eso se llama predictor de fin de ciclo, ¿sí? Inicialmente uso el predictor local de 2 bits y en cuanto entrené cuando termina el fin de ciclo, ya utilizo este predictor de fin de ciclo, ¿sí? Los procesadores i7 más nuevos lo que usan es básicamente una estructura de este tipo que no tenemos ni idea de los parámetros que utilizan porque, como les decía, es bastante secreto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entendió este predictor de fin de ciclo? Que es bastante sencillo. ¿O no me siguieron? Se entendió. Ok. Bien. Bueno, lo siguiente que deberíamos empezar es Static Multiple Issue. ¿Les parece que hagamos un pequeño recreo? Y después arrancamos con esto. Agustín ya quiere el recreo. Los profes quieren el recreo. Es en solidaridad con vos, o sea, sabemos que vos querés el recreo. Yo lo único que quiero es agua para el mate porque está frío. Bien, bueno, muy importante. Em,
Bueno, no sé, ¿qué les parece? Tipo 10:05, 10:10, 2:20. 10 y 10 me parece un buen horario. Bien. Sí, pero ya son las 11. 11:10, ¿no? 11:10. Ah, Sí, no. viajen en el tiempo, chicos, como puedan. Los quiero acá a las 10 y 10. 11:10, retomamos, ¿sí? Yo voy Ok. a frenar la grabación y lo voy a comenzar después, así queda partida ya a la mitad. Bueno, en 10 minutos nos reencontramos entonces.